A veces, la justicia de los hombres se encuentra con la justicia de Dios. Si crees que Dios actúa en los detalles de la vida, considera suscribirte al canal. Esta historia sucedió en una mañana fría de lunes, en uno de esos tribunales donde el eco de los pasos resuena como un recordatorio de que ahí se deciden destinos. El doctor Enrique Monteiro tenía 23 años de carrera. Juez respetado, conocido por la frialdad en sus decisiones y por la impaciencia con lo que llamaba teatrito emocional. Esa mañana, se ajustó los lentes y miró la agenda. Otro proceso de expropiación. Otra familia que resistía al progreso. Suspiró, como quien ya sabía el desenlace antes incluso de escuchar las palabras. Del otro lado de la sala, sentada en el banco de los acusados, estaba doña Marta. 62 años, manos callosas de toda una vida de trabajo, cabellos grises recogidos en un moño sencillo. Vestía un vestido azul marino, el mejor que tenía en el guardarropa. Al pecho, una pequeña cruz dorada que su madre le había dado 40 años antes. Lo que el juez no sabía era que doña Marta había pasado toda la noche en oración. La casa donde vivía desde hacía 30 años sería demolida para dar lugar a un centro comercial. La indemnización ofrecida apenas cubriría una renta de 6 meses. Sus 3 hijos ya le habían sugerido que se mudara lejos, donde la vida era más barata. Pero doña Marta no podía aceptarlo. No por terquedad, no por apego material. Era en esa casa donde había criado a sus hijos sola, después de que el marido se fuera sin explicaciones. Era en el patio pequeño donde plantaba sus hierbas medicinales y las compartía con los vecinos necesitados. Era en el porche donde recibía personas desesperadas, ofreciendo una palabra de consuelo y una oración sincera. Señor, había susurrado en la madrugada, arrodillada junto a la cama estrecha, si esta casa tiene un propósito en tus planes, que tu voluntad se manifieste. Si debo partir, que lo acepte con gratitud. Pero si debo quedarme, que el Señor abra un camino donde no hay camino. El doctor Monteiro golpeó el martillo. La sesión estaba abierta. El abogado de la constructora, de traje impecable y portafolio de cuero italiano, presentó los documentos con la seguridad de quien sabía que ya había ganado antes de empezar. Habló de desarrollo urbano, de progreso económico, de beneficios para toda la comunidad. Cuando llegó el turno de doña Marta de hablar, el juez apenas levantó los ojos de los papeles. Su señoría, comenzó, con la voz temblando ligeramente, sé que usted ya ha escuchado muchas historias como la mía. Sé que debe pensar que todos somos iguales, nosotros que resistimos a lo que llaman progreso. El doctor Monteiro suspiró, claramente impaciente. Señora, por favor, sea objetiva. Este tribunal no es lugar para... Permítame solo contar sobre María, lo interrumpió, con una firmeza inesperada. El juez frunció el ceño, pero algo en el tono de doña Marta lo hizo dudar. María tenía 17 años cuando tocó mi puerta, en una noche de lluvia torrencial. Estaba embarazada, había sido expulsada de casa, no tenía a dónde ir. Durmió en mi sillón por 8 meses. Fue en mi sala donde dio a luz al pequeño Gabriel. La voz de doña Marta ganó una dulzura casi musical. Gabriel nació con un síndrome extraño. Los médicos dijeron que no pasaría de los 6 meses. María lloraba días enteros. Yo oraba con ella. Le tomaba la mano. Le decía que Dios tenía un plan. El doctor Monteiro dejó de hojear los documentos. Gabriel cumplió 5 años la semana pasada. Su señoría. Él corre por mi patio, juega con las plantas, llama a las mariposas, amiguitas del cielo. Los médicos no saben explicarlo. Yo sé que fue un milagro. Pero no es solo eso, continuó doña Marta. María se graduó de enfermera el año pasado. Hoy trabaja en la UCI neonatal del hospital público, cuidando bebés prematuros. Me dijo que aprendió sobre el amor de Dios cuando vio que una extraña la acogió sin pedir nada a cambio. El juez había dejado completamente de escribir. Después vino el señor José, que perdió a la esposa y pensaba en rendirse con todo. Después vino Carmen, adicta a las drogas, que necesitaba un lugar para esconderse de su propia sombra. Después vino el niño Diego, a quien los padres golpeaban y que yo escondí hasta conseguir ayuda. La voz de doña Marta ahora resonaba por el tribunal con una autoridad serena. Mi casa puede no parecer mucho para quien la ve desde afuera, su señoría. Es pequeña, vieja,
Tiene goteras en el techo cuando llueve fuerte. Pero fue ahí donde decenas de vidas fueron restauradas. Fue ahí donde personas desesperadas encontraron esperanza. Fue ahí donde Dios decidió hacer su casa también. El doctor Monteiro sintió algo extraño en el pecho. Una sensación que no experimentaba desde hacía años. Como si un recuerdo distante tratara de emerger de las profundidades del alma. Señora, dijo, con una voz más baja, entiendo su conexión emocional con la propiedad, pero la ley es clara. El interés público se sobrepone al individual. No puedo. No le estoy pidiendo que quebrante la ley, interrumpió doña Marta nuevamente. Le estoy pidiendo que escuche su corazón. Y entonces hizo algo que dejó a todo el tribunal en silencio. Doña Marta cerró los ojos y comenzó a orar. Padre Celestial, el Señor conoce el corazón de este hombre. Conoce sus luchas, sus miedos, sus dolores. Conoce al niño que fue un día, antes de que la vida le enseñara a construir muros alrededor del corazón. Toca en este momento su alma, Señor. Muéstrale que a veces la verdadera justicia no está en los códigos y párrafos, sino en la misericordia que salva vidas. El doctor Monteiro sintió que las manos le temblaban. Bendice a este hombre, Padre. Dale sabiduría más allá del conocimiento humano. Y si es tu voluntad que pierda mi casa, que lo acepte con gratitud, sabiendo que el Señor ya preparó otro lugar donde puedo servir. Pero si esta casa aún tiene propósito en tus planes, que tu voluntad se manifieste ahora. En el nombre de Jesús. Amén. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que ese tribunal hubiera conocido. El doctor Monteiro estaba inmóvil, los ojos fijos en doña Marta, pero viendo algo mucho más allá de ella. Viéndose a sí mismo a los 7 años, arrodillado junto a la cama, mientras su abuela le enseñaba a orar. Recordando la fe sencilla de esa mujer que había criado sola a 7 nietos después de que un accidente se llevara a sus padres. Recordando como la abuela siempre decía, Enrique, mi niño, cuando crezcas y tengas poder para ayudar a las personas, recuerda que Dios pone ángeles en nuestro camino para enseñarnos sobre el amor. 30 segundos pasaron. 1 minuto. 2 minutos. El abogado de la constructora carraspeó, incómodo. El escribano miraba entre el juez y la señora, sin entender lo que estaba pasando. Finalmente, el doctor Monteiro respiró profundo. Este proceso queda suspendido por 30 días, anunció, con la voz extrañamente quebrada. Quiero que se haga una nueva evaluación social de la propiedad. Quiero un informe detallado sobre el impacto comunitario de la posible expropiación. El abogado de la constructora se levantó, incrédulo. Su señoría, esto es irregular. No hay precedente legal. Yo decido que es regular en mi tribunal. El juez explotó, pero inmediatamente se recompuso. Perdón. La decisión está tomada. 30 días. Doña Marta abrió los ojos y sonrió. Una sonrisa sencilla, sin triunfo, sin arrogancia. La sonrisa de quien siempre supo que no estaba luchando sola. Gracias, su señoría, dijo, levantándose. Que Dios lo bendiga. Salió del tribunal caminando despacio, con la misma dignidad con que había entrado. El doctor Monteiro se quedó solo en la sala, después de que todos se retiraran. Miró las manos que temblaban ligeramente y murmuró palabras que no pronunciaba desde hacía décadas. Abuelita, creo que entendí lo que quería decir sobre los ángeles. Ese mismo día, canceló todos los compromisos y fue a visitar la casa de doña Marta. Si esta historia está tocando tu corazón, comenta aquí abajo con un amén. Lo que encontró ahí cambiaría su perspectiva para siempre. La casa era realmente sencilla, pequeña, con pintura descascarándose en algunas esquinas, un portón de hierro que rechinaba al abrirse. Pero había algo en el aire de ese lugar, una paz que no podía explicar. Doña Marta lo recibió como si estuviera esperando su visita. Doctor, qué honor recibirlo en mi casa, dijo, invitándolo a entrar. Acabo de hacer café. ¿Acepta? Se sentaron en la pequeña sala, donde un sillón gastado compartía espacio con una mesa de centro llena de Biblias en diferentes versiones. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, decenas de ellas. Rostros sonrientes, familias, niños, parejas, ancianos. Son todos ellos, explicó doña Marta, siguiendo la mirada del juez.
Cada persona que pasó por aquí y que Dios transformó. Esta es María con el pequeño Gabriel. Este es el señor José, que volvió a sonreír después de conocer a una viuda en la iglesia y se casó el año pasado. Esta es Carmen, que hoy es líder de un grupo de apoyo para dependientes químicos. El doctor Monteiro caminaba por la sala como si estuviera en un museo de milagros. ¿Cómo lo logra?, preguntó. ¿Cómo logra creer tanto en una época en que todo parece perdido? Doña Marta sonrió y señaló una fotografía amarillenta en el centro de la pared. Esta de aquí es mi madre. Murió cuando yo tenía 20 años. Me dejó sola con 3 hijos pequeños. En esa época, yo también pensé que todo estaba perdido. Sirvió el café en tazas pequeñas, de porcelana sencilla. ¿Sabe lo que me dijo antes de partir? Marta, hija mía, cuando no sepas más cómo continuar, recuerda que Dios usa a los quebrantados para mostrar su fuerza. Mientras más vacía te sientas, más espacio tendrás para que Él te llene. Me tomó años entender lo que eso significaba. Pensé que tener fe era ser fuerte, no llorar, no dudar. Pero aprendí que tener fe es seguir plantando aun cuando la tierra parece seca. Es creer que el sol va a salir aún en la noche más oscura. El doctor Monteiro bebió el café despacio, saboreando no solo la bebida, sino cada palabra. Doctor, continuó doña Marta, ¿puedo preguntarle qué lo trajo hasta aquí? No por trabajo, sino de verdad. Él se quedó en silencio por un largo momento. Tenía 7 años cuando mi abuela murió, finalmente dijo. Ella me crió después de que mis padres murieron en un accidente. Era una mujer como usted, sencilla, llena de fe, siempre ayudando a quien necesitaba. Su voz se volvió casi un susurro. En su funeral, prometí que sería juez para hacer justicia, para proteger a personas como ella. Pero a lo largo de los años, creo que olvidé lo que justicia realmente significa. Doña Marta extendió la mano y tocó gentilmente el brazo del juez. Doctor, a veces Dios usa situaciones difíciles para recordarnos quiénes realmente somos. Usted no olvidó nada. Solo necesitaba a alguien que le mostrara que la justicia verdadera a veces viene disfrazada de misericordia. En ese momento, la puerta del frente se abrió y una joven entró, cargando a un niño en brazos. Doña Marta, Gabriel tiene fiebre. ¿Puedo? Se detuvo al ver al hombre de traje en la sala. Ah, disculpe, no sabía que tenía visita. María, hija mía, acércate, dijo doña Marta. Este es el doctor Enrique, el juez que está cuidando el proceso de la casa. María se acercó, tímida, acomodando al niño en sus brazos. Doctor, dijo, esta casa salvó mi vida. Salvó la vida de mi hijo. Si no fuera por doña Marta. Su voz falló, y comenzó a llorar. El doctor Monteiro miró esa escena. La mujer joven, el niño con fiebre, la señora anciana que los acogía como hijos, y sintió que algo se rompía dentro del pecho. Gabriel, dijo, extendiendo los brazos hacia el niño. Puedo. El niño, aún enfermo, sonrió y se dejó cargar por el extraño de traje. ¿Sabes quién soy?, le preguntó el juez. Tú eres el hombre que va a dejar que la abuelita Marta se quede en su casita, respondió Gabriel, con la simplicidad cristalina de los niños. El doctor Monteiro miró a los ojos de ese niño, ojos que los médicos dijeron que nunca verían el mundo, en un niño que debería haber muerto hacía años, y entendió lo que era un milagro. 3 semanas después, el tribunal estaba nuevamente lleno. Pero esta vez, había algo diferente en el aire. El doctor Monteiro entró a la sala con una postura que sus colegas no reconocieron. Ya no era el hombre frío y calculador de siempre. Había una serenidad en sus ojos, una paz que irradiaba autoridad de un tipo completamente diferente. Después de análisis detallado del caso, comenzó. Este tribunal determina que la propiedad de la señora Marta Silva posee valor histórico y social inestimable para la comunidad. La expropiación es negada. El abogado de la constructora se levantó, indignado. Su señoría, esto es absurdo. No hay precedente legal. El precedente, interrumpió el juez, es la Constitución Federal, que garantiza el derecho a la vivienda digna. El precedente es el Código Civil, que protege la función social de la propiedad. Pero sobre todo, el precedente es la justicia que trasciende nuestras limitaciones humanas. Además, continuó,
Determino que la constructora financie la renovación completa de la propiedad, transformándola oficialmente en un centro de acogida social, bajo la administración de la señora Marta Silva. El silencio en el tribunal era ensordecedor. Doña Marta no pudo contener las lágrimas, pero no eran lágrimas de alivio o victoria. Eran lágrimas de quien reconoce la mano de Dios tejiendo milagros a través de corazones humanos. Su señoría, dijo, levantándose. ¿Puedo decir algo? El juez asintió con la cabeza. Que el Señor siga usando su vida para mostrar que la verdadera justicia nace cuando el amor encuentra el poder. 6 meses después, la casa de doña Marta se había transformado en una pequeña institución de acogida. El patio ahora tenía un jardín más grande, donde decenas de personas encontraban no solo refugio, sino esperanza. El doctor Monteiro visitaba el lugar una vez por semana. No como juez, sino como voluntario. Ayudaba en las actividades, conversaba con las personas, y a veces, cuando pensaba que nadie lo veía, se arrodillaba junto a doña Marta para orar. En una de esas tardes, mientras observaban a Gabriel jugar en el jardín con otros niños, ella le preguntó, «Doctor, ¿qué cree usted que realmente pasó ese día en el tribunal?» Él se quedó pensativo por un momento. «Creo que Dios necesitaba recordarme algo que había olvidado», respondió. «Que a veces Él pone ángeles en nuestras vidas disfrazados de personas sencillas, para enseñarnos sobre lo que realmente importa». Doña Marta sonrió. «Y a veces», dijo, «Él transforma jueces en instrumentos de misericordia». Si ya has sentido algo que no sabes explicar, tal vez esta historia te ayude a entender. La historia del doctor Enrique y de doña Marta se extendió por la ciudad de una forma silenciosa, pero profunda. No a través de periódicos o noticieros, sino de corazón a corazón, de vida a vida. Otros jueces comenzaron a visitar la casa de acogida. Algunos venían escépticos, otros curiosos. Todos salían transformados. María se convirtió no solo en enfermera, sino en coordinadora de un programa de apoyo a madres solteras. Gabriel, que debería haber muerto a los 6 meses, se volvió una pequeña celebridad entre los voluntarios, siempre listo con una sonrisa y una palabra de cariño. El señor José, que había perdido a la esposa y casi perdió la fe, ahora lideraba un grupo de apoyo para viudos y viudas. Carmen, exadicta, se convirtió en consejera de otros dependientes químicos. Y con cada vida transformada, doña Marta susurraba una oración de gratitud. «Gracias, Señor, por usarme como instrumento de tu paz. Gracias por mostrar que los milagros aún suceden cuando los corazones se abren al amor». 3 años después del episodio en el tribunal, en una mañana de domingo, el doctor Monteiro estaba en la iglesia por primera vez en décadas. Había descubierto que doña Marta congregaba ahí, y quería sorprenderla. Durante el culto, el pastor hizo una invitación para que alguien compartiera un testimonio. Para sorpresa de todos, el juez se levantó. «Mi nombre es Enrique Monteiro», comenzó, con la voz firme pero emocionada. «Soy juez desde hace más de 20 años. Pensé que sabía todo sobre justicia, sobre ley, sobre lo que está bien y mal». Miró directamente a doña Marta, que sonreía en el banco del frente. Hasta que una mujer de fe inquebrantable me enseñó que a veces la verdadera justicia no está en los códigos que memorizamos, sino en la misericordia que practicamos. Que a veces la ley más importante no está escrita en libros, sino grabada en el corazón. Su voz se quebró. Estaba muerto por dentro, hermanos. Muerto para el amor, muerto para la compasión, muerto para Dios. Pero él usó a una señora sencilla, en una mañana cualquiera de tribunal, para resucitarme. Hoy quiero entregar mi vida nuevamente a Jesús. Quiero que Él use mi posición, mi influencia, mi autoridad para seguir haciendo milagros en la vida de las personas. El templo explotó en aplausos y aleluyas. Doña Marta lloraba de emoción, sabiendo que había presenciado otro milagro, el milagro de un corazón endurecido que volvió a latir de amor. Después del culto, caminaron juntos hasta la casa de acogida. «Sabe, doña Marta», dijo el doctor Monteiro, «aún no entiendo cómo supo que yo era diferente de esos otros jueces que ya había enfrentado». Ella dejó de caminar y lo miró con esa sonrisa serena que él había aprendido a amar. «Doctor, cuando usted entró a ese tribunal, yo vi más allá del hombre frío y calculador. Vi a un niño de 7 años arrodillado junto a la cama,
aprendiendo a orar con su abuela. Vi el corazón quebrantado de alguien que había perdido la fe, pero que en el fondo aún creía en milagros. ¿Cómo pudo ver todo eso? ¿Por qué? Respondió. Cuando has pasado la vida entera sirviendo a Dios, aprendes a reconocer a sus hijos perdidos. Y usted, mi querido doctor, nunca estuvo realmente perdido. Solo necesitaba a alguien que le mostrara el camino de regreso a casa. Llegaron al portón de la casa, donde decenas de personas iban y venían, algunos llegando en desesperación, otros partiendo transformados. Doña Marta, dijo el doctor Monteiro, ¿puedo hacer una pregunta que me intriga desde ese día? Claro, hijo mío. Cuando usted oró por mí en el tribunal, ¿realmente creía que Dios cambiaría mi corazón? ¿O fue solo esperanza? Doña Marta rió suavemente. Doctor, hay una diferencia entre esperar y creer. Cuando esperas, aún hay duda. Cuando crees, la victoria ya es tuya antes incluso de que comience la batalla. Abrió el portón y se volteó hacia él. Yo no oré esperando que Dios cambiara su corazón. Oré agradeciendo porque Él ya había comenzado a cambiarlo. La diferencia es que yo podía ver lo que usted aún no lograba ver. ¿Y qué era? Que Dios nunca se rinde con sus hijos. Nunca. Esa noche, solo en casa, el doctor Monteiro abrió un cajón que no tocaba desde hacía años. Ahí estaba una fotografía amarillenta. Él a los 7 años, junto a su abuela, ambos sonriendo en la puerta de una pequeña iglesia. En el reverso de la foto, con la letra trémula de la vejez, su abuela había escrito: Para mí, Enrique, cuando crezcas y te conviertas en un hombre importante, recuerda que Dios pone ángeles en nuestro camino para enseñarnos sobre el amor. Un día, tú también serás un ángel en la vida de alguien. Abrazó la fotografía contra el pecho y lloró como no lloraba desde niño. Abuelita, susurró. Creo que finalmente entendí. Y creo que tenía razón sobre los ángeles. Comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios aún hace milagros. Hoy, 5 años después de ese episodio en el tribunal, la casa de Doña Marta es conocida en toda la región como la Casa de los Milagros. No por el nombre oficial, que es Centro de Acogida Social Nueva Esperanza, sino por lo que realmente sucede ahí. El doctor Enrique Monteiro sigue siendo juez, pero ahora es conocido como el juez que escucha el corazón. Sus sentencias son estudiadas en facultades de derecho, no solo por la técnica jurídica, sino por la humanidad que demuestran. Doña Marta, a los 67 años, sigue recibiendo personas desesperadas y ofreciendo no solo refugio, sino esperanza. Su fe sigue siendo sencilla, su oración sigue siendo poderosa, sus milagros siguen sucediendo. Gabriel, que debería haber muerto a los 6 meses, ahora tiene 8 años y dice que quiere ser juez cuando crezca. Igual que el tío Enrique, para ayudar a las personas como la abuelita Marta ayuda. Y a veces, cuando el sol se pone y la casa queda en silencio, Doña Marta se sienta en el porche donde todo comenzó y susurra una oración de gratitud. Gracias, Señor, por usarme como instrumento de tu paz. Gracias por mostrar que cuando la fe encuentra el amor, los milagros suceden. Y que cuando los corazones humanos se abren a tu voluntad, lo imposible se vuelve posible. Suscríbete al canal y activa la campanita para escuchar más historias como esta. Porque a veces, en una mañana cualquiera, en un tribunal cualquiera, Dios decide transformar la justicia de los hombres en la misericordia del cielo. Y cuando eso sucede, el mundo entero se detiene para presenciar un milagro. Si esta historia te habló, comenta aquí abajo con un amén. Dios usa a quien el mundo desprecia. La fe de un niño puede mover el cielo. A veces, la respuesta no viene con palabras, sino con presencia. Y a veces, un juez se ríe de la fe de una mujer evangélica, pero tiembla al descubrir que Dios ríe al último. Porque a veces, la justicia de los hombres encuentra la justicia de Dios.